¿Y si las 10 plagas de Egipto no fueran únicamente un milagro bíblico? ¿Y si en realidad fueran el resultado de una cadena de fenómenos naturales que la ciencia puede explicar? ¿Es posible que lo que durante siglos se interpretó como una intervención divina fuera, en realidad, una sucesión de acontecimientos biológicos, climáticos y geológicos que convirtieron a Egipto en un auténtico escenario apocalíptico? Para este vídeo me voy a apoyar en dos de las teorías más aceptadas por los expertos, ya que ambas podrían explicar cómo comenzó toda esta cadena de desastres. La primera tiene que ver con el fenómeno del Niño, un complejo cambio climático que altera la temperatura de los océanos y de la atmósfera y que puede modificar por completo las lluvias, las temperaturas y el ciclo del agua en distintas partes del planeta. La segunda nos lleva hasta el Mediterráneo, concretamente a la isla de Santorini. Allí, alrededor del año 1500 a.C., el volcán Tera sufrió una de las erupciones más grandes de la historia. Fue una explosión tan violenta que muchos científicos creen que sus cenizas y sus efectos geológicos pudieron llegar hasta Egipto y alterar profundamente todo el ecosistema del río Nilo. La historia comienza en el libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia. En ese momento, el pueblo hebrio vivía sometido a un régimen de esclavitud en Egipto. En medio de esa situación aparece Moisés, acompañado de su hermano Aarón como mensajero de Dios de los hebrios. Moisés se presenta ante el faraón con un mensaje muy claro: debe liberar inmediatamente al pueblo hebrio. Si se niega a hacerlo, Dios enviará una serie de plagas sobre todo Egipto como castigo por mantener a los hebrios esclavizados. Este relato ha pasado a la historia como una de las historias más importantes sobre sacrificio, libertad y enfrentamiento entre dos formas de entender el poder. Si hoy pensamos en historias llenas de traiciones, sacrificios y guerras épicas, probablemente a muchos os venga a la cabeza Juego de Tronos. Sin embargo, el relato de las plagas de Egipto lleva miles de años formando parte de la cultura popular y ha sido adaptado muchísimas veces. Seguramente la versión más conocida sea El Príncipe de Egipto, la película de DreamWorks que para mucha gente sigue siendo una auténtica obra maestra. Pero su influencia llega mucho más lejos. Incluso los Simpsons dedicaron un episodio a esta historia, y más de uno ha comparado la interminable mala suerte de los egipcios con las desgracias que siempre persiguen a Scrat, la ardilla de Ice Age. Hay un detalle muy interesante que muchas personas pasan por alto. Según numerosos estudios sobre el simbolismo del relato, las 10 plagas no fueron simplemente una serie de desastres. Cada una de ellas representaba un ataque directo contra uno o varios dioses del antiguo Egipto. La intención era demostrar que el dios de los hebrios estaba por encima de todas las divinidades egipcias y que ninguno de sus dioses podía proteger al pueblo. La primera plaga comienza cuando, según el relato bíblico, el faraón vuelve a negarse a liberar al pueblo hebrio. En ese momento, Moisés golpea con su vara las aguas del Nilo, y el río, que era el corazón de Egipto y la principal fuente de vida del imperio, se transforma en sangre. El agua adquiere un intenso color rojo, desprende un olor insoportable, deja de ser potable y los peces empiezan a morir por miles. La situación llega a ser tan desesperada que los egipcios se ven obligados a cavar pozos junto al río para intentar encontrar agua limpia. Dentro del relato bíblico, esto no era un desastre cualquiera, también tenía un fuerte significado simbólico, ya que suponía un ataque directo contra Api y Nun, los dioses encargados de proteger el Nilo. Si el río más importante del país quedaba completamente inutilizado y ninguno de sus dioses era capaz de impedirlo, el mensaje era claro: el dios de los hebrios tenía un poder superior. Pero ¿cómo explica la ciencia un fenómeno así? La primera teoría apunta al fenómeno climático del Niño. Según esta hipótesis, un aumento anormal de las temperaturas, junto con un exceso de nutrientes en el agua, creó las condiciones perfectas para que se produjera un enorme desastre ecológico. Ese aumento de temperatura favoreció la proliferación masiva de una cianobacteria llamada Oscillatoria rubensis. Seguramente, como siempre, he pronunciado mal el nombre, conocida también como sangre de Borgoña. Este microorganismo puede teñir el agua de un intenso color rojo, provocando un fenómeno conocido como marea roja. El problema no era solo el color, estas bacterias también liberan toxinas que contaminan el agua y consumen gran parte del oxígeno disuelto en ella. Como consecuencia, los peces empiezan a morir por falta de oxígeno y sus cuerpos quedan flotando y descomponiéndose en el río, haciendo que el olor sea cada vez más insoportable y empeorando todavía más la contaminación del agua. Existe una segunda teoría que también resulta muy interesante y que relaciona esta primera plaga con la gigantesca erupción del volcán Tera. Según esta hipótesis, aquella explosión pudo liberar enormes cantidades de materiales ricos en hierro que, transportados por el viento o por movimientos geológicos, terminaron llegando hasta el Nilo. Al entrar en contacto con el oxígeno del agua, ese hierro habría provocado una reacción química que dio lugar al hidróxido de hierro, un compuesto de color rojizo capaz de teñir el río de una forma muy parecida a la sangre. Además, ese mismo proceso también habría reducido la cantidad de oxígeno disponible en el agua, provocando la muerte de los peces y contaminando prácticamente todo el suministro de agua del antiguo Egipto. La segunda plaga llega apenas 7 días más tarde. Según el relato bíblico, Egipto es invadido por millones de ranas que abandonan el río y comienzan a extenderse por todo el país. No solo
solo aparecen en los campos cerca del agua, sino que entran en las casas, en los dormitorios, en las cocinas e incluso en los lugares más privados de las familias. Prácticamente no queda ningún rincón libre de estos animales. Desde el punto de vista religioso, esta plaga tenía un claro objetivo. Era un ataque contra Iket, la diosa egipcia de la fertilidad y del nacimiento, que siempre era representada con cabeza de rana. Para los egipcios este animal era sagrado porque estaba estrechamente relacionado con el nacimiento de la vida y con la fertilidad del Nilo. Sin embargo, el relato transforma ese símbolo de vida en una auténtica pesadilla, demostrando que ni siquiera la propia diosa podía controlar a las criaturas que la representaban. La explicación científica vuelve a estar directamente relacionada con la plaga anterior. Si el agua del Nilo quedó contaminada, ya fuera por una proliferación masiva de algas tóxicas o por la presencia de compuestos de hierro, el río dejó de ser un lugar donde las ranas pudieran sobrevivir. A diferencia de los peces, las ranas tienen una ventaja, son anfibios y pueden vivir tanto dentro como fuera del agua. Cuando el nivel de oxígeno descendió hasta convertirse en un ambiente prácticamente irrespirable y el agua se llenó de sustancias tóxicas, estos animales hicieron lo único que les permitía sobrevivir, escapar. Millones de ranas abandonaron el río al mismo tiempo en busca de un lugar seguro. Esa huida masiva terminó convirtiéndose en una auténtica invasión. Como podían desplazarse por tierra, comenzaron a refugiarse en cualquier sitio que encontraban, incluyendo pueblos, ciudades y viviendas. Lo que para ellas era un intento desesperado por sobrevivir, para los habitantes de Egipto se convirtió en una plaga imposible de controlar. A todo esto pudo sumarse también el fenómeno del Niño. Los cambios extremos de temperatura y humedad alteran los ciclos reproductivos de muchas especies de anfibios y pueden provocar explosiones demográficas muy importantes. Es decir, no solo había ranas huyendo del río, sino que además las condiciones climáticas podían haber favorecido que hubieran muchísimas más de lo habitual. Lo más curioso es que existen fenómenos parecidos documentados incluso en la actualidad. Se han registrado desplazamientos masivos de anfibios después de grandes alteraciones en los ecosistemas e incluso las famosas lluvias de ranas, producidas cuando fuertes tormentas o tornados levantan pequeños animales y los transportan durante kilómetros antes de volver a caer al suelo. Aunque no sean exactamente iguales al relato bíblico, demuestran que comportamientos tan extraños como este pueden producirse de forma completamente natural. La tercera y la cuarta plaga suelen agruparse porque en realidad ambas parecen formar parte del mismo proceso. Según el relato bíblico, todo comienza cuando Aarón golpea el suelo con su vara y el polvo de la tierra se transforma en una enorme cantidad de insectos. Dependiendo de la traducción de la Biblia que se consulte, estos pueden aparecer como piojos, mosquitos o pulgas, aunque la idea es la misma, pequeños parásitos que empiezan a picar tanto a las personas como a los animales y convierte la vida diaria en un auténtico infierno. Poco después llega una segunda oleada, esta vez formada por enormes enjambres de moscas que invaden prácticamente todo Egipto, con la única excepción de la región de Gosén, donde vivían los ebrios. Desde el punto de vista religioso, estas dos plagas también tenían un fuerte simbolismo. La tercera suponía un ataque contra Geb, el dios de la tierra y de la vegetación. Si los insectos nacían directamente del polvo del suelo, significaba que ni siquiera el dios encargado de proteger la tierra podía controlar lo que ocurría en su propio dominio. La cuarta plaga, protagonizada por las moscas, se interpreta como un desafío a Watchit, una diosa relacionada con la protección y en algunos textos con la pureza del aire. De repente, aquello que debía mantenerse limpio y protegido quedaba completamente invadido por insectos asociados desde siempre con la suciedad, la descomposición y las enfermedades. Pero si dejamos a un lado el simbolismo y analizamos la situación desde el punto de vista científico, todo empieza a tener bastante sentido. Las plagas anteriores habían alterado por completo el equilibrio natural del ecosistema. El Nilo estaba contaminado, los peces habían muerto y millones de ranas habían abandonado el río para acabar muriendo poco después en tierra firme. Eso provocó un problema enorme. Desapareció uno de los principales depredadores naturales de los insectos. Las ranas consumen enormes cantidades de mosquitos, moscas y otros pequeños invertebrados cada día. Sin ellas, las poblaciones de insectos quedaron prácticamente sin ningún tipo de control biológico. Era como quitar de golpe todos los frenos a una población que ya tenía las condiciones perfectas para multiplicarse. Y es que el propio río también se había convertido en un criadero ideal. Las aguas permanecían estancadas, contaminadas y con muy poco oxígeno, mientras que miles de peces y otros animales muertos comenzaban a descomponerse bajo el calor. Toda esa materia orgánica ofrecía un lugar perfecto para que los insectos depositaran millones de huevos y sus larvas pudieran desarrollarse sin apenas competencia. A todo esto se sumó un problema todavía mayor, la falta de agua limpia. Con el Nilo inutilizado, mantener unas condiciones mínimas de higiene se volvió casi imposible. Las personas apenas podían lavarse, y eso favoreció enormemente la aparición y propagación de piojos y otros parásitos entre la población. En una sociedad donde el acceso al agua era fundamental para la limpieza diaria, perder esa fuente suponía abrir la puerta a todo tipo de infestaciones. Los científicos creen además que las condiciones climáticas provocadas por el Niño pudieron favorecer la expansión de especies especialmente agresivas, como la mosca de los establos, conocida científicamente como Stomopsis calcitrans,
caso. A diferencia de la mosca común, esta especie pica para alimentarse de sangre y causar lesiones bastante dolorosas, tanto en personas como en animales. Pero el verdadero peligro no eran únicamente las picaduras. El problema es que muchos de estos insectos actúan como vectores de enfermedades, es decir, transportan virus, bacterias y otros microorganismos de un animal a otro mientras se alimentan. Pasemos a la quinta plaga, la peste del ganado. Según el libro del Éxodo, después de que el faraón siguiera negándose a liberar al pueblo ebrio, una enfermedad comenzó a extenderse rápidamente entre los animales de los egipcios. Caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas y otros animales domésticos empezaron a morir de forma masiva. Sin embargo, el relato bíblico afirma que el ganado perteneciente a los ebrios permaneció completamente sano. Dentro de la interpretación religiosa, esta plaga iba dirigida contra Hathor, no sé cómo se dice, una de las diosas más importantes del antiguo Egipto. Hathor representaba la maternidad, el amor, la fertilidad y el cuidado de la vida. Habitualmente era representada como una mujer con cuernos de vaca o directamente con forma de vaca, por lo que la muerte masiva del ganado suponía un golpe directo contra una de las divinidades más queridas por los egipcios. El mensaje volvía a ser el mismo, ni siquiera una diosa tan importante podía proteger aquello que simbolizaba. Desde la perspectiva científica, la explicación vuelve a apoyarse en ese efecto dominó que se ha ido formando desde las primeras plagas. El ecosistema había llegado prácticamente a un punto de no retorno. Los animales vivían rodeados de suciedad, bebían agua de mala calidad y se alimentaban de pastos que también podían estar contaminados. Además, la escasez de recursos hacía que muchos estuvieran malnutridos y con las defensas muy bajas, lo que los convertía en un blanco perfecto para cualquier enfermedad. Al mismo tiempo, los millones de mosquitos, moscas y otros insectos que se habían multiplicado durante las plagas anteriores dejaban de ser simplemente una molestia para convertirse en auténticos transmisores de virus y bacterias. Muchos investigadores consideran que pudieron propagar enfermedades como el virus del Nilo Occidental o la fiebre del Valle del Rift, ambas capaces de provocar brotes muy graves entre caballos y animales rumiantes. Existe incluso otra hipótesis que resulta especialmente llamativa. Algunos expertos creen que todas estas condiciones también pudieron favorecer la aparición de la peste bubónica. Aunque normalmente la asociemos a la Edad Media, esta enfermedad ha provocado brotes en diferentes momentos de la historia y necesita precisamente lo que Egipto tenía en aquel momento: grandes poblaciones de parásitos e insectos capaces de transportar las bacterias entre animales. La sexta plaga marca un antes y un después en el relato, porque hasta ese momento los desastres habían afectado principalmente al entorno, a los animales o a la economía de Egipto. Sin embargo, ahora el sufrimiento pasa directamente al cuerpo de las personas. Según el libro del Éxodo, tanto los egipcios como sus animales comenzaron a cubrirse de dolorosas úlceras, forúnculos y sarpullidos que aparecían por todo el cuerpo. El dolor era tan intenso que, según el propio texto bíblico, ni siquiera los magos del faraón eran capaces de mantenerse de pie delante de Moisés. Dentro del simbolismo religioso, estas plagas iban dirigidas contra Imhotep, no lo sé, considerado el dios de la medicina, la curación y el conocimiento. Aunque originalmente fue un personaje histórico que destacó como arquitecto, médico e ingeniero, con el paso del tiempo terminó siendo divinizado y se convirtió en la máxima representación del saber médico en Egipto. Por eso, que toda la población enfermara sin que nadie pudiera hacer nada suponía una humillación directa para él. El mensaje otra vez volvía a ser el mismo que las plagas anteriores. Ni el conocimiento ni la medicina egipcia eran capaces de detener aquello que estaba ocurriendo. Cuando los científicos intentan explicar esta plaga, aparecen varias hipótesis bastante interesantes. La primera vuelve a estar relacionada con el enorme colapso sanitario que llevaba semanas desarrollándose. Las condiciones higiénicas eran prácticamente inexistentes. En un entorno así, algunas especies de moscas parásitas pudieron encontrar el escenario perfecto para reproducirse. Una de las explicaciones propone que ciertas moscas depositaran sus huevos directamente sobre heridas o pequeñas lesiones en la piel de las personas. Cuando esos huevos eclosionaban, las larvas comenzaban a alimentarse de tejido vivo, provocando una enfermedad conocida como miasis. Aunque hoy pueda parecer algo extremadamente raro, la miasis sigue existiendo en algunas partes del mundo y puede provocar heridas muy profundas, inflamaciones importantes y un dolor realmente intenso. Curiosamente, esta teoría también encajaría con un detalle muy concreto del relato bíblico. Si las lesiones se concentraban sobre todo en piernas, glúteos o zonas donde las moscas suelen poner los huevos, resultaría lógico que muchas personas apenas pudieran caminar o permanecer de pie, tal y como describen las escrituras. Existe una segunda hipótesis que vuelve a señalar directamente al volcán Tera. Si aquella enorme erupción llegó realmente a afectar a Egipto, no solo habría transportado ceniza, sino también enormes cantidades de gases volcánicos. Entre ellos se encontraba el dióxido de carbono, que en concentraciones elevadas puede provocar problemas respiratorios y alterar la circulación. Pero además, la mezcla de ceniza, dióxido de azufre y humedad atmosférica pudo dar lugar a lluvias ácidas capaces de producir irritaciones, quemaduras químicas y lesiones en la piel de todas aquellas personas y animales que estuvieran expuestos al exterior. Hay incluso una tercera posibilidad que muchos arqueólogos consideran bastante sólida: la viruela.
Esta enfermedad viral provoca fiebre alta y una erupción característica formada por pequeñas ampollas que terminan dejando cicatrices permanentes. En los últimos años se han encontrado momias egipcias con marcas compatibles con la viruela, lo que demuestra que esta enfermedad ya existía en el Valle del Nilo hace miles de años. Algunos investigadores creen que la enorme cantidad de mosquitos y otros insectos hematófagos pudo facilitar la propagación de distintos virus entre la población. Aunque la viruela no se transmite mediante mosquitos, el colapso sanitario general y la convivencia constante con personas y animales enfermos habrían creado el ambiente perfecto para que cualquier enfermedad altamente contagiosa se extendiera con enorme rapidez. Cuando parecía que la situación no podía empeorar, llegó la séptima plaga, una de las más espectaculares de todo el relato. Según la Biblia, una enorme tormenta comenzó a descargar granizo mezclado con fuego sobre todo Egipto. Los cultivos quedaron arrasados, los árboles fueron destrozados y todas las personas o animales que permanecían al aire libre murieron bajo aquella lluvia devastadora. Desde el punto de vista simbólico, esta plaga representaba un ataque directo contra Horus, dios del cielo y una de las divinidades más importantes del antiguo Egipto. Si el propio cielo, que debía estar bajo su control, se convertía en el origen de semejante destrucción, significaba que tampoco él podía proteger a su pueblo. Aunque pueda parecer una de las plagas más difíciles de explicar, la ciencia también ofrece varias posibilidades bastante razonables. La primera vuelve a estar relacionada con la erupción del volcán Tera. Cuando un volcán de semejante magnitud entra en erupción, puede lanzar millones de toneladas de ceniza, gases y fragmentos de roca hasta las capas más altas de la atmósfera. Toda esa enorme nube de partículas altera profundamente la formación de las tormentas. Las cenizas generan una gran cantidad de electricidad estática y favorece la aparición de tormentas eléctricas extremadamente violentas. Al mismo tiempo, esas partículas sirven como núcleo para que se formen grandes bloques de hielo dentro de las nubes, dando lugar a un granizo mucho más intenso del habitual. Además, muchos fragmentos expulsados durante la erupción permanecen incandescentes durante parte de su recorrido. Si a eso se suma una actividad eléctrica constante, no resulta difícil entender cómo los antiguos pudieron describir visualmente aquel fenómeno como una auténtica lluvia de fuego. La segunda explicación vuelve a centrarse en el Niño. Este fenómeno puede alterar de forma muy importante la temperatura y la presión atmosférica. Si durante aquella época Egipto experimentó un calentamiento excepcional del suelo, el aire caliente habría ascendido con muchísima fuerza, favoreciendo la formación de enormes nubes de tormenta capaces de producir granizadas muy intensas. Aunque hoy asociemos el granizo con climas mucho más fríos, la meteorología demuestra que puede producirse incluso en regiones cálidas si coinciden determinadas condiciones atmosféricas. De hecho, existen registros modernos de tormentas de granizo realmente destructivas en zonas desérticas o muy próximas al desierto, incluido el propio Egipto. En otras palabras, aquella mezcla de hielo, rayos, fuertes vientos y posibles restos volcánicos pudo parecer tan extraordinaria para quienes la vivieron que terminó describiéndose como una lluvia de fuego y granizo enviada directamente desde el cielo. La octava plaga llega cuando Egipto ya está completamente al límite. Los cultivos apenas conservaban lo imprescindible para sobrevivir. Sin embargo, según el relato bíblico, lo poco que había quedado en pie desapareció por completo cuando una inmensa nube de langostas cubrió el cielo. La Biblia describe una cantidad tan enorme de insectos que apenas podía verse el suelo bajo ellos. Allí donde se posaban no dejaban absolutamente nada. Árboles, plantas, cereales y cualquier resto de vegetación eran devorados en cuestión de horas. Dentro del simbolismo del relato, esta plaga suponía un ataque directo contra dos importantes divinidades egipcias. Por un lado estaba Shu, dios del aire, encargado de mantener el equilibrio entre el cielo y la tierra. Si el aire dejaba de ser una fuente de vida para convertirse en una enorme nube de insectos que destruía todo a su paso, significaba que había perdido completamente el control sobre su propio dominio. Por otro lado, también afectaba a Nut, la diosa del cielo. El propio firmamento se convertía otra vez en el origen de una nueva catástrofe, demostrando que tampoco ella podía proteger a Egipto. Desde el punto de vista científico, esta es probablemente una de las plagas que mejor encaja con todo lo que hemos visto hasta ahora. Las langostas no aparecen de la nada, necesitan unas condiciones muy concretas para multiplicarse hasta formar esos gigantescos enjambres capaces de recorrer cientos de kilómetros. El primer factor tiene que ver con la desaparición de sus depredadores naturales. Las fuertes tormentas, el granizo, los cambios bruscos del clima y la posible presencia de cenizas volcánicas alteraron completamente el comportamiento de muchas aves insectívoras. Algunas murieron y otras simplemente abandonaron la zona buscando lugares más seguros donde alimentarse. Al desaparecer esos depredadores, las poblaciones de langostas dejaron de tener un control natural y comenzaron a crecer con mucha más facilidad. A eso se sumó otro elemento clave, la humedad. Aunque solemos asociar Egipto con un clima seco, tanto la actividad volcánica como las alteraciones climáticas provocadas por el Niño pudieron aumentar de forma temporal la humedad del suelo. Y precisamente eso es lo que necesitan las langostas para reproducirse. Sus huevos se desarrollan mucho mejor cuando la tierra mantiene cierto grado de humedad, por lo que aquellas condiciones pudieron convertir amplias zonas de territorio en enormes criaderos naturales. Pero todavía faltaba otro ingrediente para completar el desastre, el viento.
Y aquí resulta curioso que sea el propio relato bíblico el que mencione que un fuerte viento fue el encargado de traer las langostas hasta Egipto. Hoy sabemos que eso ocurre realmente. Los grandes enjambres pueden recorrer cientos e incluso miles de kilómetros impulsados por las corrientes de aire, llegando a aparecer de repente en regiones donde antes apenas había insectos. De hecho, ese comportamiento sigue produciéndose en la actualidad. Un ejemplo muy reciente ocurrió en 2020, cuando varios países del Cuerno de África sufrieron una de las peores plagas de langostas registradas en décadas. Millones de insectos arrasaron cosechas enteras en cuestión de días y pusieron en riesgo el suministro de alimentos de millones de personas. Aquello demostró que cuando coinciden las condiciones climáticas adecuadas, estos fenómenos siguen siendo tan devastadores hoy como hace miles de años. Y si la plaga anterior había destruido casi toda la agricultura, la siguiente parecía ir todavía un paso más allá. La novena plaga es una de las más inquietantes de todo el relato. Según la Biblia, Egipto quedó sumido en una oscuridad absoluta durante 3 días. No se trataba simplemente de un cielo nublado. Las escrituras describen una oscuridad tan intensa que casi podía tocarse con las manos. La gente apenas podía moverse, la visibilidad era prácticamente nula y todo el país quedó paralizado. Desde el punto de vista simbólico, este era probablemente una de las mayores humillaciones para el panteón egipcio. El objetivo de la plaga era Ra, el dios del sol, considerado una de las divinidades más importantes de todo Egipto. Ra no solo representaba la luz, sino también el orden, la vida y el equilibrio del universo. Si el sol desaparecía y el país entero quedaba envuelto en tiniebla, significaba que incluso la deidad más poderosa del imperio había sido derrotada. La explicación científica vuelve a ofrecernos varias posibilidades bastante interesantes. La primera, y la que muchos investigadores consideran más probable, vuelve a señalar al volcán Tera. Una erupción de semejante magnitud puede lanzar tanta ceniza y polvo a la atmósfera que la luz del sol queda bloqueada durante días o incluso semanas. La propia historia ofrece ejemplos parecidos. Grandes erupciones volcánicas han provocado descenso de temperatura y cielos permanentemente grises en diferentes lugares del planeta durante largos periodos. Además, esta hipótesis explicaría un detalle muy concreto del relato bíblico. La oscuridad no se describe simplemente como una falta de luz, sino como algo espeso y pesado. Una enorme nube de ceniza suspendida en el aire produciría precisamente esa sensación. No sería solo que el sol dejara de verse, sino que todo el ambiente estaría cargado de partículas, dificultando incluso la respiración y reduciendo la visibilidad a muy pocos metros. Existe otra explicación basada en un fenómeno mucho más habitual en regiones desérticas, las tormentas de arena. En determinadas circunstancias, el viento puede levantar cantidades enormes de polvo y arena, formando auténticos muros que oscurecen completamente el cielo durante horas e incluso varios días. Quienes han vivido una tormenta de arena intensa describen una sensación muy parecida a la noche, incluso en pleno mediodía. También se ha planteado una tercera posibilidad relacionada con el Niño. Los cambios extremos de temperatura y humedad podrían haber favorecido la formación de densas nieblas o brumas persistentes sobre el valle del Nilo. Aunque esta teoría tiene menos fuerza que las anteriores, ayudaría a explicar un ambiente constantemente oscuro y con muy poca visibilidad. Y por último, algunos investigadores han propuesto una explicación astronómica, un eclipse solar. De hecho, existe constancia de un eclipse total ocurrido el 5 de marzo del año 1223 a.C., una fecha que coincide con algunos de los periodos propuestos para situar al éxodo. Sin embargo, esta hipótesis tiene un problema importante. Un eclipse total apenas dura unos minutos, mientras que el relato habla de 3 días completos de oscuridad. Por eso, aunque cronológicamente resulta interesante, la mayoría de los expertos considera que por sí solo no puede explicar todo lo que describe la Biblia. Sea cual fuera la causa, lo cierto es que Egipto ya había perdido prácticamente sus cultivos, gran parte de su ganado, buena parte del suministro de agua y se encontraba inmerso en una enorme crisis sanitaria. La oscuridad no solo aumentaba el miedo entre la población, sino que también terminaba de paralizar cualquier intento de recuperación. Sin luz era imposible trabajar los campos, desplazarse con normalidad o reorganizar un país que ya estaba completamente al borde del colapso. Llegamos así a la 10ª y última plaga, la más dura y también la más complicada de explicar desde un punto de vista científico. Según el relato bíblico, durante una sola noche murieron todos los primogénitos de la familia egipcia, desde el hijo del faraón hasta el de la familia más humilde. Fue un golpe tan devastador que el faraón, completamente derrotado, terminó aceptando la liberación del pueblo ebrio. Con esta última plaga concluía una cadena de desastres que había llevado a Egipto al límite. Dentro del simbolismo religioso, esta plaga representaba el ataque definitivo contra los pilares espirituales del antiguo Egipto. En primer lugar estaba Isis, considerada la gran protectora de las madres y de los niños. Si ni siquiera ella podía salvar a los hijos de su pueblo, quedaba claro que había perdido toda capacidad de proteger a quienes estaban bajo su cuidado. Después aparecía Osiris, dios del inframundo y de la vida después de la muerte. Para los egipcios, el viaje al más allá era uno de los aspectos más importantes de su religión. Toda su cultura estaba llena de rituales funerarios destinados a garantizar ese paso. Sin embargo, la muerte repentina y masiva de los primogénitos demostraba, según el relato, que ni siquiera Osiris tenía el control sobre el destino de las almas cuando intervenía el dios de los ebrios. Y por último, el golpe alcanzaba directamente al propio faraón a través de Horus. Los reyes egipcios eran considerados representantes de Horus en la tierra.
y el heredero del trono simbolizaba la continuidad de ese linaje divino. La muerte del hijo del faraón no suponía únicamente una tragedia familiar, sino también un ataque directo contra el futuro político y religioso de todo el imperio. Era la forma de demostrar que ni siquiera la familia real estaba protegida. Ahora bien, cuando la ciencia intenta explicar esta última plaga, el reto es mucho mayor que con las anteriores. A diferencia de las demás, aquí el problema no es solo explicar una muerte masiva, sino entender por qué parecía afectar de forma tan concreta a los hijos mayores de cada familia. Aunque ninguna teoría consigue responder a todas las preguntas, existen varias hipótesis que intentan darle una explicación lógica. La primera está relacionada, una vez más, con la posible actividad volcánica de Santorini. Algunos investigadores creen que los terremotos asociados a la erupción pudieron liberar enormes cantidades de dióxido de carbono acumulado bajo el suelo, incluso en determinadas zonas del río Nilo. Puede parecer extraño, pero este tipo de fenómenos han ocurrido en tiempos modernos. En 1986, por ejemplo, el lago Nyos en Camerún liberó de forma repentina una gigantesca nube de dióxido de carbono que descendió por los alrededores debido a que este gas es más pesado que el aire. Al acumularse cerca del suelo desplazó el oxígeno y provocó la muerte de más de 1.700 personas mientras dormían, muchas de ellas sin llegar siquiera a despertarse. Si algo parecido hubiera ocurrido en el antiguo Egipto, el dióxido de carbono habría permanecido concentrado en la zona más baja de las viviendas. Aquí entra en juego una curiosa costumbre social de la época que algunos expertos consideran clave. Según esta teoría, los primogénitos, por su posición dentro de la familia, solían dormir en las habitaciones de las plantas bajas o en camas mucho más cercanas al suelo para vigilar los bienes familiares durante la noche. Mientras tanto, el resto de la familia acostumbraba a dormir en pisos superiores o incluso en las azoteas, donde el aire era más limpio. Si una nube de dióxido de carbono hubiera entrado en las viviendas, las personas que descansaban más cerca del suelo habrían sido las primeras en asfixiarse. Existe una segunda explicación que tiene que ver con la alimentación. Después de semanas de contaminación, humedad, tormenta y plagas de insectos, el cereal almacenado podría haberse llenado de hongos capaces de producir unas sustancias extremadamente tóxicas llamadas micotoxinas. Estas toxinas siguen siendo un problema en la actualidad y pueden contaminar alimentos como el trigo, la cebada o el maíz cuando se almacena en condiciones de humedad. Consumidas en grandes cantidades pueden provocar intoxicaciones muy graves e incluso la muerte. Algunos investigadores creen que los primogénitos pudieron verse especialmente afectados por una antigua costumbre social. Como herederos de la familia, eran los primeros en recibir la comida durante las celebraciones o en las comidas principales. Además, las primeras porciones solían obtenerse de la parte superior de los graneros, precisamente la zona más expuesta a la humedad y donde los hongos se desarrollan con mayor facilidad. Si esa capa estaba mucho más contaminada que el resto, ellos habrían ingerido una concentración mucho mayor de toxinas que los demás miembros de la familia. La tercera hipótesis se basa en la inmunidad. Después de todas las enfermedades que habían ido apareciendo durante las plagas anteriores, muchos adultos podrían haber desarrollado cierta resistencia gracias a exposiciones previas a virus y bacterias similares. Los agricultores, los ganaderos y quienes llevaban años trabajando con animales probablemente habían estado en contacto con estos patógenos durante buena parte de su vida. Sin embargo, los hijos mayores, especialmente si todavía eran jóvenes, quizá no habían desarrollado aún esas defensas. Al comenzar a participar en los labores del campo o al entrar en contacto por primera vez con animales enfermos y con insectos transmisores de enfermedades, podían resultar mucho más vulnerables frente a una gran epidemia. Después de analizar todas estas teorías, hay una pregunta que sigue generando debate entre historiadores, arqueólogos y científicos. ¿Qué ocurrió realmente hace más de 3.000 años? ¿Estamos ante una sucesión de fenómenos naturales que con el paso del tiempo acabaron formando parte del relato bíblico? ¿O fue una intervención divina que la ciencia simplemente intenta interpretar desde su propia perspectiva? Lo cierto es que cuando se observa la secuencia completa, resulta sorprendente lo bien que encajan unas plagas con otras. Si el Nilo sufrió una alteración importante, ya fuera por un cambio climático extremo o por los efectos de una gran erupción volcánica, el resto de acontecimientos podrían entenderse como las consecuencias lógicas de ese primer desequilibrio. Un ecosistema funciona como una enorme cadena en la que todos los elementos están conectados. Cuando una pieza falla, el resto también empieza a hacerlo. Hoy sabemos que algo parecido ocurre continuamente en la naturaleza. Si desaparece una especie clave dentro de un ecosistema, el equilibrio puede romperse por completo. Lo hemos visto con incendios forestales, con especies invasoras, con grandes sequías e incluso con el cambio climático actual. Un pequeño cambio puede terminar provocando consecuencias enormes meses o incluso años después. Eso es precisamente lo que hace tan interesante esta historia. Muchas veces imaginamos las plagas como 10 acontecimientos aislados. Sin embargo, cuando las analizamos desde un punto de vista científico, empiezan a formar una secuencia sorprendentemente lógica. El agua contaminada provoca la muerte de los peces, obliga a las ranas a abandonar el río. Al desaparecer las ranas, los insectos se reproducen sin control. Esos insectos transmiten enfermedades al ganado y también a las personas. Las tormentas destruyen las cosechas, que aún quedan en pie. Después llegan las langostas y terminan con el resto de los cultivos. Más tarde aparece la oscuridad que paraliza completamente al país.
Finalmente, el hambre, las enfermedades y el colapso social alcanzan su punto más crítico. Eso no significa que sepamos con certeza que fue exactamente así. De hecho, es importante dejar claro que ninguna de las explicaciones científicas que hemos visto está demostrada de forma definitiva. La teoría de la marea roja, la posible influencia del fenómeno del Niño, la gigantesca erupción del volcán Tera en Santorini o las distintas hipótesis sobre las últimas plagas siguen siendo propuestas elaboradas por investigadores a partir de datos geológicos, climáticos, biológicos e históricos. Son teorías interesantes y bien fundamentadas, pero hasta el día de hoy no existe ninguna prueba arqueológica o científica que permita afirmar al 100% que los acontecimientos sucedieron exactamente de esa manera. Y eso es precisamente lo más fascinante de este tema. La ciencia no pretende demostrar si hubo o no una intervención divina. Su objetivo es intentar comprender qué mecanismos naturales pudieron estar detrás de unos acontecimientos que marcaron profundamente la historia y la cultura de millones de personas. La religión, por su parte, busca transmitir un mensaje espiritual sobre la libertad, la fe y la esperanza. Son dos formas diferentes de acercarse al mismo relato, y no tienen por qué excluirse mutuamente. Al final, tanto la ciencia como la religión intentan responder a preguntas muy parecidas, aunque utilicen herramientas distintas. La ciencia analiza pruebas, formula hipótesis y busca aplicaciones basadas en fenómenos observables. La fe, en cambio, ofrece una interpretación espiritual que dé sentido a esos mismos acontecimientos desde una perspectiva completamente diferente. Quizá nunca lleguemos a saber qué ocurrió realmente en el antiguo Egipto. Es posible que detrás del relato hubiera una cadena extraordinaria de catástrofes naturales que con el paso de los siglos terminó convirtiéndose en uno de los episodios más conocidos de la Biblia. También es posible que los hechos fueran adaptándose con el tiempo para transmitir un mensaje religioso sobre la liberación del pueblo ebrio. O quizá exista una explicación que todavía desconocemos y que combine elementos de ambas visiones. Lo único que parece claro es que la historia de las 10 plagas sigue despertando el mismo interés miles de años después, ya sea como un relato de fe, como un episodio histórico o como un enorme misterio científico, continúa planteando preguntas que todavía hoy no tienen una respuesta definitiva. Y ahora me gustaría conocer tu opinión. Después de escuchar todas estas teorías, ¿qué crees que ocurrió realmente? ¿Piensas que las plagas fueron una intervención divina, una increíble cadena de fenómenos naturales o quizá una mezcla de ambas cosas? Te leo en los comentarios, porque como siempre me encanta conocer vuestro punto de vista y debatir este tipo de historias en el caso de que se dé entre todos. Y si te ha gustado descubrir la posible explicación científica que podría esconderse detrás de uno de los relatos más famosos de la Biblia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Tu apoyo me permite seguir investigando, preparando vídeos como este y traer cada semana nuevas historias que, igual que esta, siguen despertando preguntas miles de años después.